buenas noches, bienvenidos a La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital, un programa de la franja de opinión de Canal Capital, La Controversia, donde traemos sobre el tema capital del día o un tema de la semana a distintos personajes de la vida nacional que tienen que ver con el tema. Hoy tenemos a María Victoria Llorente para hablar de la reforma a la policía, de el proyecto que anunció el presidente Santos de pasar la policía a un nuevo ministerio, el Ministerio de la Seguridad Pública, fue el nombre que le dio, y eso pues empezó a ser debatido la semana anterior, y está María Victoria Llorente, que es directora de la Fundación Ideas para la Paz, muy conocedora de este tema, ha trabajado con la policía en muchas oportunidades sobre distintos aspectos de la policía, y hoy la tenemos para que hable sobre el tema con otros personajes. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, León, por la invitación. El senador Juan Lozano, del partido de la U, que dice que está un poco decepcionado de la política y que no va a volver a meterse, pero ha hecho un ejercicio bastante importante en el Senado. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, León, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Juan Manuel Galán, también senador del Partido Liberal, y usted sí va a seguir en la briega política, ¿cierto? Sí, León, vamos a seguir. No estamos decepcionados aún. Creo que Juan no está tan decepcionado de la alcaldía de Bogotá, creería yo. Lo que pasa es que hoy soy un disidente en la orientación que ha tomado mi partido en muchos frentes. Pero bueno, de todo eso podemos hablar. El general, claro, el general Luis Ernesto Gilibert, que pues es su tema porque fue director de la policía, porque llevó 40 años en la Policía Nacional y hoy lo tenemos para hablar de ese tema. Gracias, muy amable por la invitación y ojalá aclaremos muchos puntos que es importante tener en cuenta. Bueno, y primero nos vamos a una nota sobre el tema que nos ocupa. Colombia se comienza a preparar para afrontar una etapa de postconflicto. Para esto, el país debe abrirle paso a grandes retos, uno de ellos la seguridad urbana y la convivencia ciudadana, que estaría en manos de un Ministerio de Seguridad Pública, a donde quedarían la Policía Nacional, que hoy forma parte del Ministerio de Defensa, el IMPEC, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Migración Colombia, la Dirección Nacional de Protección, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Desastre, la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos. La tarea del diseño de este nuevo ministerio, que tendría en sus manos la política de seguridad y convivencia ciudadana, se encuentra en manos del general en retiro Óscar Naranjo, y el proyecto de ley se encuentra en cabeza del representante a la Cámara, Augusto Posada. La idea de crear el Ministerio de Seguridad Pública busca desmilitarizar las funciones de la policía, dejándola en manos de un ministerio civil que debe quedar muy bien diseñado y estructurado, cosa de que en un futuro el Estado pueda seguir enfrentando la ilegalidad y posibles reductos de los grupos armados al margen de la ley que no se desmovilicen en un eventual proceso de paz. Este proyecto, que aún no se ha presentado a consideración del debate político, promete levantar una polémica nacional, porque en él quedará consignado la manera como el país asumirá la seguridad y la convivencia de los colombianos en el caso de que se logre firmar la paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. Estamos en la controversia con el tema de la reforma a la policía. ¿Es oportuno? Es una primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es oportuno? ¿Debe estar en un ministerio de la seguridad o como en otro, o como se estila en otros países, en el Ministerio del Interior? ¿Qué tipo de reformas es la que necesita la policía? Son parte de los temas que vamos a debatir hoy. Y empecemos con el general Gilibert. Yo primero. Yo quisiera escuchar. Está al frente, en el centro del debate. Yo quisiera escuchar a los demás, yo quisiera escuchar la sabiduría que nos rodea para poder hacerme una idea. Ya empezó la controversia diciendo que no. Juan. Varias cosas. A mí me parece que se requieren ajustes muy importantes para garantizar seguridad ciudadana. Eso, a pesar de algunos indicadores
que demuestran un comportamiento aceptable en algunos delitos que eran muy críticos, no está saliendo bien. Hay una percepción en la ciudadanía de inseguridad creciente, hay una mala articulación entre el gobierno nacional y los alcaldes y una relación muchas veces traumática entre los alcaldes y la policía en sus ciudades. Segundo, me parece que la policía tiene que hacer unos ajustes que tienen que ver con el rol más civil que se le asigna, pero tiene un problema de fondo que no se ha mencionado en el planteamiento del Ministerio de la Seguridad Ciudadana, y es que sus hombres están mal pagados, sus hombres están maltratados. Cualquier reforma tiene que empezar por hacerle justicia a los policías. Y lo otro es que a mí me parece deplorable que la propuesta tiene inevitablemente un tufillo electoral. Yo no sé si es oportunidad o es un juego a tres bandas para tratar de cabalgar un poco sobre la popularidad de Naranjo, ponerlo a hablar en tiempos de campaña de la seguridad ciudadana y que el gobierno lo capitalice. A mí no me gustó cómo se planteó. Dicho eso, a mí me parece que es equivocado creer que los problemas de la seguridad ciudadana se resuelven creando un nuevo ministerio. A mí no me gusta la idea de la burocracia como salida a los problemas del país. Ahí está pues un tema polémico. ¿Usted qué dice, Juan Manuel? Bueno, yo creo que en Colombia a veces cargamos con unos lastres históricos que son difíciles de reformar o de cambiar, adaptándolos a las amenazas contemporáneas, a las circunstancias contemporáneas que el país empieza a vivir en un momento dado. Aquí, por ejemplo, tenemos lastres del Frente Nacional que no hemos podido superar, y eso tiene que ver un poco con el tema de la policía y de la seguridad ciudadana. Me refiero a la excesiva militarización de la policía, es decir, a ponerle roles, responsabilidades y funciones militares a la policía por el conflicto armado que vivimos, un poquito ese lastre de la politización de la policía a raíz de la famosa policía conservadora, la policía chulavita, todo eso, y también poner a las fuerzas militares, que tienen una función de defensa nacional, a realizar a veces labores de policía un poco entremezcladas con la función que hace la Policía Nacional en un momento dado. Entonces yo creo que es muy importante que se abra el debate. El presidente Santos lo ha lanzado, digamos, muy fuerte con esta propuesta que ha hecho, pero es muy importante pensar cuál es la carne, digamos, de una política de seguridad ciudadana en nuestro país, cuál sería el contenido de ese Ministerio de Seguridad Ciudadana, cómo se transformaría la policía. Yo creo que la policía necesita una transformación de manera urgente. Creo que eso se ha pospuesto muchos años. Eso tocó fondo a raíz del famoso caso de la violación de la niña en la estación de policía, donde se hizo con gran bombo una gran comisión de estudio y de reforma, a ver qué pasaba en la policía y qué había que cambiar y transformar en la policía, pero eso se quedó como en un informe ahí que quedó durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles y no terminó desarrollándose. Que hay como un tufillo oportunista en el momento electoral que se lanza, ¿o? Pues a mí me parece que el debate es necesario y se están dando unas reformas en el sector de la seguridad y de la defensa en Colombia, en donde hay que tocar todos los aspectos de ese sector. Ahorita, por ejemplo, estamos transformando la justicia penal militar, que en 50 años no se reformaba en Colombia. Es una gran reforma, muy profunda. Se acaba de aprobar la ley de inteligencia, que empezó a entrar en vigencia hace casi un mes, en donde durante 9 intentos en el Congreso esa reforma, esa ley de inteligencia fracasó, se hundió. Entonces creo que se están dando unos cambios y unas transformaciones en el sector de la seguridad y la defensa, en donde es muy importante tocar también el de la seguridad ciudadana, porque cada vez es un aspecto más reclamado por los ciudadanos, más reclamado por los nuevos tipos de amenazas y de delitos que se están dando en las ciudades, que a veces se confunden entre una amenaza de tipo militar con una amenaza de tipo policial. Es decir, la presencia, por ejemplo, de Bacrim en Santa Marta, en el casco urbano, pues son grupos que tienen armas muy poderosas, pero que hacen una presencia con extorsión, que se infiltran en la población. Entonces, ¿cómo responder a esas amenazas? ¿Solo con la policía? Es decir, ¿cómo hacerlo? Es decir, es un debate que hay que mirar. La Victoria, es oportuno y debe, ya empezó el debate sobre si es en el Ministerio del Interior o es un nuevo ministerio.
Pues yo creo que, digamos, a mí lo que me preocupa un poco de la propuesta como se ha planteado es como que no se está haciendo como el debate de conveniencia, que diría yo es lo que hay que arrancar a hacer, porque pues lo que yo tengo absolutamente claro y me parece que es muy oportuno es definitivamente empezar a decir, bueno, a la policía la vamos a sacar del Ministerio de Defensa. Yo creo que eso es algo que hay que hacer con o sin que se acabe el conflicto. Yo creo que hoy en día este clásico tema que salía de la unidad de mando entre las fuerzas para enfrentar la amenaza de la guerrilla y del narcotráfico y demás, creo que hace mucho tiempo ha dejado de ser relevante, y sí, creo que ese es un paso, y no es un paso cosmético, es un paso realmente importante de cara a las funciones de policía en un contexto de seguridad ciudadana. Pero, digamos, el tema de la conveniencia es, bueno, ese ministerio, ¿por qué hay que hacer un ministerio nuevo? Digamos, ¿a qué estamos respondiendo ahí? ¿Por qué no analizamos las distintas alternativas que hay? Digamos, ¿por qué el Ministerio del Interior no está dentro de esa baraja? No estoy diciendo que eso sea lo conveniente o no, sino que creo que antes de empezar a debatir cuál es la estructura institucional o organizacional de ese nuevo ministerio, es hacer como un debate de conveniencia de cara a lo que se viene. El senador planteaba, por ejemplo, el tema del relacionamiento de la policía con las autoridades locales. Ese es un tema realmente crítico en la seguridad ciudadana. Uno de los aspectos más importantes de seguridad ciudadana, creo yo, hoy en día, es que la policía pueda verdaderamente complementarse con las autoridades locales para responder a los problemas ciudadanos. Claramente, los temas de seguridad ciudadana no los va a resolver la policía, por más desmilitarizada que sea. Los temas de seguridad ciudadana tienen una competencia las autoridades locales y hay una enorme dificultad en ese relacionamiento. Digo yo, el Ministerio del Interior es el ministerio, digamos, natural donde se da ese relacionamiento entre la nación y el territorio. Entonces, y ahí es donde están teniendo que enfrentar o deberían estar enfrentando una cantidad, digamos, de retos que se están presentando hoy en día, como todo el tema que tiene que ver con la conflictividad social, bueno, distintos temas que tienen que ver, digamos, con el orden público y en donde la policía juega un papel importante, las autoridades locales también, y el Ministerio del Interior debería poder jugar un papel como mucho más relevante. Luego yo creo que ahí el debate de conveniencia me parece que es lo fundamental. Ahora sí le tocó, general. Bueno. Gilibert. Para nadie es oculto el sabor civil que tiene la policía, la tradición civil que tiene la institución. La institución, al fin y al cabo, es una institución de carácter civil. De manera que para nadie es extraño pensar que algún día la Policía Nacional tenga su propio ministerio, puede ser el Ministerio de la Policía. Puede existir el Ministerio de la Seguridad, eso es normal, y allá tenemos que llegar algún día. Desafortunadamente, en este instante, yo no creo que sea el momento ideal para hablar de ese tema. Primero que todo, hay conflicto en el país. No se puede fisurar la fuerza pública, compuesta por militares y policías, cuando en este momento están dando una batalla, cuando en este momento la coordinación que mantienen es buena, los resultados son plausibles, han tenido unos éxitos grandes, de manera que no es el momento. Ahora, es muy riesgoso borrar de un plumazo todo lo sucedido y darle vida a un nuevo ministerio, metiendo a la policía dentro de unos niveles no de primer orden. Porque si vemos el borrador del proyecto, están hablando de un ministro, están hablando de 3 viceministros y luego ya hablan de la policía. Eso desdice mucho del futuro institucional y más bien le da el sabor político al tema, que no es bueno. Mire, esto es supremamente grave. Dentro de la organización de la policía está la caja de sueldos de retiro. La caja de sueldos de retiro maneja unos dineros y maneja una serie de propiedades
y responde por la seguridad económica y futura de los hombres de la policía. Si ese hombre es nombrado por el director de la policía, con el aval del ministro, si pasara a un ambiente político y nombrara en la caja de sueldos de retiro a un político, las cosas se nos pueden complicar terriblemente, porque ese político puede hacer y deshacer dentro de la caja y la puede quebrar y acaba con el futuro económico de todos los policías de Colombia, por hablar de un solo tema. De manera que es tan sensible esa reforma, es tan sensible la organización de ese ministerio, que yo pienso que antes de presentar, no sé si el honorable parlamentario que lo presentó habló con los oficiales en retiro, habló con algunas personas que son estudiosas del tema institucional y del tema de seguridad para aterrizar el proyecto. A mí me da la impresión que el proyecto no está consultado al interior de la institución, ni de lejos por las personas que podían ayudar. Cuando hablábamos de la reforma que habla el honorable senador, aquella de la niña y esos tristes momentos, ahí se hicieron unos trabajos muy serios. La doctora sabe perfectamente cómo se hizo. Se creó una comisión interna, una comisión externa. De ahí vino otro problema gravísimo que tiene la policía, que es el retardo en el ascenso para los patrulleros que van a subintendentes. De eso, de ahí el honorable senador Lozano sabe perfectamente y ha dado las peleas por ese tema. Yo también. Gracias, honorable senador. Todos tenemos que agradecerles a usted esta situación, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a hacer una pausa y ya está planteado el debate. Que es oportuno, que no es oportuno, que debe ir al Ministerio del Interior, que no debe ir al Ministerio del Interior, y la realidad de la policía que ya se ha empezado a debatir en estos puntos. Vamos a una pausa y volvemos.